Buenas tardes a todos, buenos días a los que estén en el otro hemisferio y al otro lado del Atlántico. Y hoy tenemos el seminario, lo impartirá el profesor Guillermo Díaz Pinto, un viejo amigo mío que nos reencontramos hace poco. Y Guillermo es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha y también ha tenido otros encargos, ya, como por ejemplo ser director del Instituto Cervantes en Chicago. ¿eh? Y él pues, se ha dedicado toda la vida a los temas de pensamiento político, perdón, de pensamiento jurídico y a aspectos pues, relacionados con lo que viene siendo la temática que abarca la filosofía del derecho y la teoría del derecho, que todo se ha dicho no está tan claramente deslindada muchas veces, ¿no? Eh, bueno, pues el tema que él propuso para darlo es un tema, como nos ha dicho al principio, difícil de comprender, pero su experiencia como profesor y como expositor pues hará que sea fácil de entender y yo os pido, sobre todo a los alumnos, que ya que sois mayores, más mayores que los alumnos normales que tenemos en las facultades, en los grados, que se hagan estos seminarios, sean activos, es decir, que levantéis la mano para preguntar, que intervengáis, que discutáis y que nos pongáis a los profesores en un aprieto, porque son temas como el de la semana pasada, que se tocó sobre el tema de ciberseguridad, pues son temas que están muy de moda o que son temas que suscitan por lo menos polémica, ¿no? Y lo importante de un seminario de esto es que haya polémica, que haya distintos puntos de vista y que el orador, pues no, el profesor no solo sea un busto parlante que se da a través del cable de Internet, sino que sea pues, un elemento que pueda servir para moderar y ampliar, ¿no? Algunos aspectos de lo que se están tratando. Por lo tanto, sería muy conveniente que, por favor, intervinierais, ¿no? Y de esa manera me haréis feliz. Será muy feliz nuestro ponente de hoy, Guillermo, porque le encanta pues eso de que haya interacción profesor-alumno. No sé si lo he hecho bien, Guillermo. Hombre, sí, sí, Salvador, yo que te voy a objetar a ti, que todavía estoy por comprender algunos aspectos de tu tesis doctoral, fíjate. Sobre la fisis y el nomos, menuda. Bueno, entonces eso Paco Arenas te lo explica rápidamente y mucho mejor que yo. Muy bien. Bueno, os dejo con Guillermo. Pues venga, buenas tardes, mucha suerte, Guillermo. Y seguro que lo Muy vas a bien. hacer estupendamente. Rafael, espero tu apoyo, para que lo haga, para ayudarle. ¿Vale? Cuente con ello. Muchas Vale, venga, gracias. hasta luego. Hasta Muy luego. bien, muy bien. Muy bien, bueno, pues no os digo buenos días porque tampoco controlo exactamente cuál es vuestro horario en este momento, pero bueno, que por invitación del profesor Salvador voy a impartiros esta sesión del seminario para hablaros sobre la política y el derecho, ¿sí? Que son dos cuestiones relacionadas entre sí hasta el punto de que no se puede entender una sin la otra. Y además son dos cuestiones que están envueltas en cierto apasionamiento porque nos afectan directamente a todos en cuanto que remiten a la organización de la vida social, que es el contexto en el que se desenvuelve nuestra vida. Entonces, os digo esto porque en la medida en que la política y el derecho son cuestiones que nos comprometen y en la medida en que es un título tan abarcador, porque pues yo creo que esto es un motivo adicional para que os animéis a participar en relación con lo que yo os vaya contando. Una participación activa con la idea de que desvelar el sentido auténtico de lo que es la política y el derecho, digamos, no es una cuestión fácil y si lo tomamos en equipo, seguro que nos vamos a beneficiar todos del resultado de estas 2 horas que vamos a estar juntos. Yo os voy a hablar de la política y el derecho
como fenómenos normativos. Es decir, en cuanto que la política consiste en determinar la acción en común por el gobierno del Estado, y el derecho consiste en determinar la aplicación de la ley para resolver controversias jurídicas, controversias entre los ciudadanos. O sea, veis que tanto la política y el derecho son dos cuestiones que hacen referencia a lo que se debe de hacer, a lo que se debe de hacer. Por eso os digo que son fenómenos normativos. O sea, que son la política y el derecho son ciencias prácticas que remiten a la acción que es debida, que es conveniente o que haya que hacer. Y este es un fenómeno que solo se da en la especie humana, ¿os des cuenta? Bueno, aquí no se puede decir que esta hormiga actúa porque debe de seguir a la otra, sino que el comportamiento de otras especies, como en este caso las hormigas, es un comportamiento que ya viene dado. Ellas no tienen ninguna experiencia interna sobre lo que debo de hacer o no. Y precisamente porque se comportan así, se las califica de hormigas. ¿Os dais cuenta? Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar es esta perspectiva de ver la normatividad de la política y el derecho. ¿Eh? ¿Entiendes? O sea, que por eso se dice que el hombre se conduce, o sea, hace las cosas porque debe de hacerlas, quiere hacerlas y las hace, mientras que las otras especies animales se comportan, o sea, se comportan porque son así y su comportamiento es la que las define como una especie u otra especie. Sin embargo, nosotros no. Nosotros, a nuestra condición animal, tenemos añadida la posibilidad de la acción intencional, hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a estudiar el derecho y la política desde una perspectiva teórica. ¿Eh? Os dais cuenta que cuando hablamos de política o de derecho, siempre estamos estudiando qué ley promulgar, cómo se aplica esta ley, cómo se interpreta. O sea, son siempre preguntas referidas a lo que tenemos que hacer. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar la política y el derecho no desde esa perspectiva práctica, sino desde una perspectiva teórica. Lo que vamos a querer es entender qué son en sí mismas la política y el derecho en cuanto generan deberes para actuar. Lo que queremos es lo siguiente, llegar a entender lo que es la política y el derecho con independencia de la diversidad de regímenes políticos actuales o los que hayan existido en la historia, o de la diversidad de regímenes jurídicos vigentes distintos en tiempos y lugares. O sea, queremos saber, por ejemplo, lo que es el derecho, tanto en España, en Inglaterra como en Japón, y no el derecho en cuanto que nos obliga. O sea, el derecho es lo que obliga. O sea, es un conjunto de leyes, pero están vigentes. ¿Por qué? Porque obligan. Por lo tanto, la esencia del derecho es su obligación. Entonces nosotros no vamos a estudiar las leyes que nos obligan, o sea, no vamos a estudiar el derecho, sino vamos a estudiar por qué el derecho obliga desde el punto de vista teórico. Por lo tanto, vamos a abarcar el derecho en toda su dimensión. No solamente el derecho español, que es el nuestro, o el derecho inglés, que es el de los ingleses, etc. Desde esta perspectiva teórica, el problema es complicado, y con una analogía os lo voy a decir. Es como el océano. Tú el océano lo puedes ver desde una playa, desde un acantilado, pero siempre ves el océano parte de él. Siempre te encuentras con el límite del horizonte que no te permite ver el océano en su totalidad. Pues nosotros lo que vamos a intentar es saber lo que es el océano en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que saber lo que es todo el océano, todo el océano. Tenemos que verlo entero. Esa es la diferencia entre la perspectiva teórica y la perspectiva práctica. Entonces, nosotros vamos a intentar estudiar el derecho y la política en sí mismas, no el derecho de un Estado o la política, un régimen político de una época histórica determinada. Voy a desarrollar la sesión siguiendo tres fases.
Aprovecho que tengo en este momento la palabra para hacerte una consulta porque te estaba escuchando y me causó curiosidad cuando hacías esta introducción diciendo que estamos tratando de verlo, haciendo la diferencia con los animales, ¿no? Porque al final las teorías comportamentales también de los seres humanos, creo que ahí hay un espacio donde no he comprendido muy bien eso que decías al inicio, porque al final también podemos tener estas teorías del comportamiento humano, ¿no? Sí, bueno, bueno, espero que comprendáis que para llegar a comprender las cuestiones hay que llevarlas al límite. ¿Entendéis? Entonces, claro, yo he contrapuesto un contraste quizá exagerado entre lo que es la conducta humana intencional basada en la voluntad libre de querer alcanzar un objetivo propio a la conducta animal, que es una conducta que viene ya dada por una información genética en la que no hay esa dimensión de intencionalidad o de libertad. Evidentemente, entre los animales y los hombres, pues puedes ver que hay con una cierta escala, ¿no? Porque tú puede haber un animal muy evolucionado que su comportamiento pueda incluso pensarse que es inteligente, ¿eh? ¿Entiendes? O sea, pero yo he querido poner el contraste fuerte porque, en principio, lo vamos a ver ahora más despacio. O sea, la inteligencia es lo que define a la especie humana como una especie distinta a cualquier otra. Incluso hasta los póngidos más evolucionados pueden utilizar la imaginación de una forma que parezca que razonan. Vamos a seguir la sesión en tres fases. La primera fase, lo primero que vamos a abordar desde una perspectiva antropológica, es la cuestión de la experiencia del deber. Eso que hemos dicho que solamente afecta a los individuos de la especie humana, en cuanto somos inteligentes y libres. Esta cuestión, saber lo que es la experiencia del deber, es fundamental, ¿eh? En cuanto que la política y el derecho son ámbitos de acción que generan normas o las aplican, o sea, establecen obligaciones. O sea, el derecho tiene relación con lo que se debe de cumplir, es decir, lo que debemos de hacer. Entonces hay que saber qué es esa experiencia que tenemos cada uno del deber en relación con una supuesta norma. Entonces os voy a poner aquí, tenemos el prejuicio de que el deber proviene de la existencia de una norma que se yergue solitaria ante mí y reclama un cumplimiento forzado, según se ve en esta diapositiva. Ese es un prejuicio que tenemos. Yo tengo la experiencia del deber cuando hay un imperativo que me viene de fuera para conformar mi conducta según formula ese imperativo, ¿eh? Entonces, esto es precisamente lo que vamos a tratar de rebatir, ¿eh? Sino vamos a intentar explicar que la experiencia del deber es algo intrínseco a cada individuo de la especie humana, ¿eh? Por la cual tenemos que afirmar que nuestra naturaleza misma es una naturaleza moral. Es decir, que, digamos, lo que me conforma como un individuo de la especie humana es cierto que es mi condición animal, mi, mi formación, mi genoma humano, mi morfología, etcétera. Pero eso, digamos, no agota mi comprensión como ser humano. Mi comprensión como ser humano incluye una dimensión que es la dimensión moral, ¿eh? Y esa dimensión moral implica que mi acción está orientada por esa experiencia de lo que debo de hacer. Veis que hay aquí como un presupuesto esencial que tenemos que llegar a entender, ¿eh? Para poder luego comprender lo que es el deber jurídico. Por lo tanto, vamos a estudiar en una primera fase en qué consiste esta experiencia del deber. En segundo lugar, nos vamos a referir a un deber primordial, que tiene la misma radicalidad que la misma experiencia del deber para nuestra existencia, que es
el deber de cooperar, el deber de, digamos, generar vínculos sociales, vínculos comunitarios con otras personas. Y vamos a intentar ver que este deber radical, de él depende también nuestra viabilidad como especie humana. Esta es otra cuestión importante. Veis que estas dos cuestiones, tanto la experiencia radical del deber como impulso interno a actuar, que hace que nuestra naturaleza sea una naturaleza moral y que la radicalidad de este deber incluya como una cuestión primaria cooperar con otros para generar acciones en común, estas dos cuestiones son de un hondo contenido antropológico y es lo que tenemos que llegar a entender para luego poder, digamos, estudiar la especificidad o la particularidad del deber jurídico-político, como una ramificación de ese tronco común que nos constituye como seres humanos, que es que radica en la libertad, en nuestra libertad. Y ya en tercer lugar, vamos a abordar la política y el derecho como ramificaciones específicas del tronco común de la ética. La ética se aplica al estudio de la acción debida en cuanto es justa y en cuanto genera e institucionaliza la paz social, sea mediante la legislación, que es la acción de gobierno, o mediante la interpretación y aplicación de las leyes. Y estas tres fases que vamos a seguir nos van a servir para llegar a una conclusión que ciertamente es algo contraintuitiva en una primera aproximación, pero que si entramos a fondo es la conclusión verdadera en relación con lo que es la vida del Estado como entidad política y la consiguiente realización del derecho. Entonces, esta conclusión es que la vida del Estado y la realización del derecho se nutren de la disposición tanto de quienes mandan como de quienes obedecen de vivir en el Estado según la ley de la lealtad, que es una actitud moral, y que rige desde el hondo de la libertad. O sea que la vida del Estado y la realización del derecho depende no tanto de una imposición del poder, sino que depende de una disposición a la obediencia, tanto de los que mandan, generando leyes justas, como de los que obedecen, cumpliendo las leyes, en cuanto que son justas. ¿Os dais cuenta? O sea que os digo que esta actitud, esta conclusión es contraintuitiva porque se suele pensar que el derecho es un sistema de control social. Se piensa que la ley sirve para que la libertad de los ciudadanos esté limitada y se reduzca la posibilidad de conflicto. O sea que el sentido de la ley no es reducción de conflicto o solución de controversias, sino que es precisamente la posibilidad de... Vamos a intentar concluir que después de estudiar estas tres cuestiones, que la lealtad al Estado se corresponde con una conciencia política madura, de quienes saben que al poner en pie y defender un orden que aspira a implantar la justicia, sabiendo que este es el objetivo fundamental del vínculo político, al poner en marcha siempre va a haber injusticias. Entonces, un ciudadano con la conciencia política madura va a saber que la injusticia es un mal necesario para conseguir el bien que estamos persiguiendo, que es la vida en paz. O sea que el Estado es al mismo tiempo condición de salvación, puesto que solo mediante el derecho que disponga de la fuerza puede asegurar un orden, al mismo tiempo que ese orden que nos permite vivir en paz y realizar nuestra felicidad personal, muchas veces tenemos que tolerar una cierta margen para la injusticia, porque es imposible lograr una justicia en perfecta armonía
entre el merecimiento y lo que cada uno recibe. Y mirad, os voy a citar a Cicerón, que su cita justifica la importancia de ser leales a nuestra obligación como ciudadanos. Dice Cicerón: nada hay de lo que se hace en la tierra que tenga mayor fervor de aquel Dios sumo que gobierna el mundo que las agrupaciones de hombres unidos por el vínculo del derecho, que son las llamadas ciudades. Y esta conclusión a la que quiero llegar es profundamente contraintuitiva en el mundo moderno, porque ahora impera un afán reivindicativo sobre la idea del deber y de obligación. Y eso, esta idea de la conciencia política madura se podría ejemplificar con la del individuo que le ponen una multa de tráfico de 500 euros, que la estaréis viendo ahora, y va encantado a pagarla, porque es feliz de que la ley se cumpla por haber cometido una infracción de tráfico. Esto es una conciencia política madura, el que sabe que aunque pierdas ahorro por tener que pagar una multa, estás cumpliendo la ley y con ello estás asegurando la posibilidad de una conducción segura. ¿Os das cuenta cómo esto es contraintuitivo? ¿Por qué? Porque a mí me ponen una multa y lo primero que voy a intentar hacer es intentar no pagarla. Ya no, la idea es que cumplir la ley es un bien para todos. Os voy a citar en este sentido un texto de un profesor que se llama Helmut Kuhn, que dice lo siguiente: el Estado es, de modo diverso, en cada circunstancia, portador de salvación y al mismo tiempo mal necesario. Al poner en pie y defender un orden jurídico, no puede menos que cometer una y otra vez injusticias. Esa injusticia puede volverse contra el ciudadano leal y someterle a la prueba socrática de la lealtad. El así probado ha de saber reconciliar el deber de defenderse de la injusticia con el deber de la paciente obediencia. Y dice, solo cuando se ha superado el límite de esa reconciliación, entra en juego el derecho de resistencia y la alta traición puede convertirse en un mérito. Eso tiene el límite de que si el derecho es profundamente injusto, pues quizá el auténtico derecho sea no cumplirlo, el auténtico deber. Os dais cuenta que aquí hay como una cuestión de que la lealtad es lealtad a la justicia, que muchas veces significará la resistencia o la rebelión. ¿Veis? Esta diapositiva, ¿qué veis aquí? Veis una señora mayor, ¿no? Sí, lo estoy intentando descifrar. Entiendo que es como, también hay como una planta. No, ¿tú no ves que aquí hay una mujer que es una señora mayor, una vieja, viejecita? Esta es la nariz, ¿te das cuenta? Y Sí, este parece que es el ojo y esta es la boca. Sí, Pero si la miras de otra forma, ves que es una muchacha joven. ¿Por qué? Porque aquí tienes la nariz de la chica joven, el pelo de la chica joven, la oreja de la chica joven y la mandíbula de la chica joven, que está mirando hacia atrás. justo yo Entonces, estaba viendo la joven. entonces tú ves que estás viendo en la misma foto, estás viendo una anciana que no es atractiva, al mismo tiempo que una jovencita que sí es muy atractiva. Pues a mí se me ocurre poner este dibujo porque así es el orden jurídico político. Muchas veces se muestra feo como amenaza a la libertad y muchas veces, y por otra parte, es la única posibilidad que tenemos de vivir en orden y respetándonos mínimamente unos con otros. Entonces, el ciudadano con una conciencia política madura es el que sabe ver en el dibujo en su integridad como si fuera, digamos, una madre anciana,
que tiene sus cosas negativas, pero que en el fondo sin ella no podríamos generar una convivencia social que mínimamente fuera satisfactoria y productora de paz social, ¿comprende? Os he dicho cuál es un poquito el objetivo, pero me falta por deciros algo muy importante, que es que en este trabajo de llegar a comprender el derecho y la política como algo no solamente deseable, sino necesario, para la subsistencia en cuanto somos seres libres e inteligentes y necesitamos cooperar entre nosotros, en este trabajo nos vamos a encontrar con un gran enemigo, podemos decir un villano, que siempre está inmiscuido en esta temática, que no es otro que el positivismo jurídico o cualquier forma de positivismo, que es una amplia avenida por la que transitan multitud de teorías que consideran el derecho como el factum del orden social, es decir, como un hecho, en vez de considerarlo como un deber. Un hecho que está orientado, el deber siempre está orientado por la consecución de la justicia, pero el positivismo lo considera el orden dado y como tal lo estudia. Y la acción política la considera neutral en cuestiones de moral y religión, orientando su acción legislativa en función de lo que es práctico, de lo que es posible, todo en función de los equilibrios de poder y de los intereses de los actores involucrados. ¿Os dais cuenta? El positivismo es una visión completamente alternativa a la que yo voy a proponeros aquí, que concibe que el concepto de derecho y la acción política como ciencias autónomas que no tienen nada que ver con la moral, aunque se pueden juzgar como buenas o malas, pero eso no formaría parte de ellas mismas en cuanto que son ciencias, ¿entendéis? Y estas corrientes teóricas conciben la acción de gobierno y la vigencia de la ley desde perspectivas empíricas, que son refractarias a la idea de que haya una naturaleza humana que justifique un modo determinado de acción como alternativo a otro. Por ejemplo, es el caso del análisis económico del derecho, que utiliza métodos cuantitativos para el análisis de la vida político-jurídica, suplantando el ideal de justicia por el estudio de los costes y beneficios que en ella se generan, como explicación del orden de la convivencia. O, por ejemplo, la sociología, que utiliza métodos estadísticos para constatar regularidades de comportamiento político y social, o la psicología jurídica, que usando métodos propios de la psicología científica, estudia las causas del seguimiento del derecho o por qué se toman las decisiones políticas, de forma análoga como el instinto puede estar en el origen del comportamiento de otros seres vivos, en los que no hay libertad. La psicología científica, la psicología jurídica también estudia por qué la gente sigue normas desde un punto de vista psicológico, como algo que condiciona su conducta, pero alejado de la idea de libertad y de acción moral. ¿Os dais cuenta? Entonces, todo esto es lo que está englobado dentro de la idea de positivismo. Y no resulta fácil derrotar a este villano, ¿no?, en favor de la posición que considera la política y el seguimiento del derecho como un deber moral, ¿eh? que aspira a realizar la justicia. Y no es fácil derrotarlo porque el hecho de que se pueda forzar el cumplimiento de la ley mediante la sanción y el castigo, eso pone en cuestión su naturaleza moral, porque todo deber se puede considerar moral solo si arranca de la libertad, y la libertad no es compatible con cualquier forma de coacción y violencia. O sea que el reto que tenemos por delante no es fácil. Es cómo es posible que yo tenga obligación moral, es decir, de seguir la ley libremente porque eso me genera un bien, cuando si no la sigo se me castiga. Me está restringiendo la libertad. Por lo tanto, eso no es un comportamiento moral. El derecho es una amenaza y lo sigo para evitar el castigo, pero no lo sigo libremente. ¿Os dais cuenta? Entonces, esto es lo que vamos a intentar
digamos, derrotar con las explicaciones que vamos a seguir. Bueno, pues entonces, mirad, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte que os he dicho es, vamos a estudiar en qué consiste la experiencia del deber, ¿eh? Desde el punto de vista antropológico, ¿eh? Entonces, la experiencia del deber es una experiencia exclusiva de nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, en cuanto que tiene conciencia respecto a la conveniencia de realizar una acción, y que si la emprende recibe el calificativo de acción intencional, radicada en su libertad en cuanto que él decide llevarla a cabo. O sea, cuando tú haces algo porque quieres hacerlo, ¿eh? Esa es la experiencia, debo de hacer esto porque con ello consigo un bien, algo que me conviene o me conduce a la felicidad. No lo vamos a estudiar con la profundidad que merece, pero vamos a intentar ver cómo esta experiencia, digamos, está en el origen de una dimensión de nuestra vida que es la vida moral, que es tan constitutiva nuestra como puede ser el funcionamiento de nuestros órganos, el hígado, el riñón, el pulmón. Yo estoy vivo, ¿por qué? Porque respiro, porque tengo el riñón que funciona, porque hago la digestión con el estómago, porque tengo piernas y manos para correr y trabajar. Vale. Pero es que además de eso, si no tuvieras una dimensión moral, es decir, si no actuaras en base a la intencionalidad, quiero hacer esto y no esto, esa vida biológica tampoco podría ir adelante. Entonces, por eso vamos a estudiar, y lo vamos a estudiar ¿cómo? Os voy a poner una escena de una película que se llama 2001, una odisea en el espacio. Os voy a poner un pequeño tramo, que dura 4 minutos así, de una escena que es más larga, pero no la quiero poner más larga porque se nos va el tiempo. Entonces, antes de la escena que vamos a ver, antes de la escena, en la película se ve un grupo de monos que se están enfrentando a otro grupo en una pelea por un charco de agua para poder beber en medio de un paisaje desértico, ¿eh? Entonces, en esa pelea, que nosotros no vamos a ver, pero os digo, se ve que la supervivencia de los monos depende exclusivamente de su morfología, es decir, de su forma y estructura externa de su cuerpo, según la dotación biológica que tienen. Es decir, que se pelean solamente gritándose entre ellos y golpeándose con los puños, porque la lucha se produce así, y también se ve que en la película los monos comen hierba. O sea, no son capaces de comer carne porque no tienen fuerza física para cazar los animales que hay por ahí, por la sabana, que son más grandes que ellos. Y luego también se ve en la película pues, que duermen apelotonados en una cueva para protegerse del frío. Bueno, entonces, este es el contexto con el cual empieza la escena de la película. Entonces se ve que después de la lucha por la charca entre estos dos monos que se están peleando a base de gritos y puñetazos, pues uno de los monos, se ve uno de los monos del grupo que pierde en la lucha, se ve que aparece acercándose con mucha curiosidad a un amontonamiento de huesos, y empieza como a jugar con los huesos, ¿no? Como si estuviera evocando una vivencia pasada en la que vio a un tigre devorando un animal, al tiempo que mientras le devoraba, pues salía a la luz el esqueleto del tigre. Entonces, quizá el mono había visto hace tiempo, pues, y de pronto se encuentra con los huesos y empieza a curiosidad con ellos a ver si encuentra carne entre los huesos y tal. O sea que se acerca, vamos a ver cómo el mono se acerca a los huesos como mostrando curiosidad, recordando la imagen del tigre que le quedó grabada. Y luego juega con ellos como si estuviera buscando la carne, que según antes le... Entonces os voy a poner el vídeo, para que lo... eso es una escena que me parece magistral, este vídeo, ¿eh?
Bueno, ya hemos visto la escena. ¿La habéis visto todos y la habéis oído, no? Sí, sí se ha visto y se escucha bien. Bueno, pues ahora vamos a ver en esta escena lo siguiente. Mirad, vemos que cuando el mono empieza a golpear los huesos, va poco a poco intensificando su curiosidad y va observando cómo unos huesos saltan con los golpes que da con otro hueso, al principio suaves y luego más fuertes. Y parece que se va dando cuenta que por la dureza del hueso con el que golpea, los más débiles se rompen. Y parece también que él se da cuenta que puede elegir los huesos que golpea. Mirad. Perdonad que pare aquí. Perdonad que pare aquí. Pero mirad, ¿veis que el mono se va entusiasmando, golpeando cada vez con más fuerza, hasta que cuando golpea el cráneo del esqueleto y lo hace trizas, en ese punto, el mono descubre que lo que tiene en la mano no es un hueso, sino un garrote. ¿Os dais cuenta? Esto es fundamental. ¿Qué es un garrote? Es un instrumento que le habilita para lograr un fin que antes no podía alcanzar, como es romper el cráneo del animal con sus manos. ¿Os dais cuenta? ¿Y qué pasa? Que mirar, y ahora, ¿qué hace? Con el hueso lo tira, se desprende de él. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tiene ya una idea que antes no tenía. O sea, ha creado, generado, a partir del hueso, la idea de garrote. Y es un instrumento que le sirve para buscar fines que antes no podía alcanzar. Por ejemplo, romper ese cráneo del animal. O sea, este es el momento en el que se puede decir
que este individuo de la especie Homo recibe una inteligencia y se convierte en Homo sapiens sapiens, porque es capaz de abstraer las características del hueso y generar ex novo, es decir, él mismo genera la idea, que es la de garrote. Por eso la lanza al aire, o sea, por eso tira el hueso, porque ya no le hace falta. ¿Por qué? Porque tiene la idea en su mente. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque la idea es una entidad ideal caracterizada por su universalidad. ¿Eh? O sea, el garrote es universal, una idea, ¿por qué? Porque abarca cualquier objeto o artefacto que le sirva para golpear. Puede ser un hueso, una rama de árbol, ¿eh? O un artefacto que él mismo construya con una piedra que pueda construir y golpear. ¿Os dais cuenta? Entonces, por eso el mono tira el hueso, porque ya no lo necesita. No necesita ese hueso para golpear. Si no tuviera la idea de garrote, no lo tiraría, porque lo identificaría como lo único que puede romper algo superando su fuerza natural. O sea, veis que, que ahí es una escena que refleja muy bien el paso entre la condición puramente biológica y la condición de un animal que recibe la inteligencia, la capacidad de tener un objeto que es inmaterial, que es la idea, y nombrarlo como garrote, y que le sirve para alcanzar fines que antes no podía alcanzar. Como se ve después, como con los huesos pueden ya empezar a comer carne, en la escena se ve que empiezan a comer carne, y se ve también cómo vencen a los monos enemigos con el charco de agua. ¿Os dais cuenta? O sea que luego también hay que ver, en la escena se ve otra cosa muy bonita, que se puede apreciar cómo esta imagen parece que muestra que el mono tiene ese entusiasmo porque la generación de la idea surge en paralelo con que el mono toma conciencia de sí mismo y de su poder. O sea, se entusiasma porque súbitamente ha comenzado a existir en una nueva dimensión. O sea, se inaugura lo que conocemos por el yo. Desde que abstrae y consigues tener la idea de garrote, se da cuenta que él es quien la ha abstraído. Por lo tanto, él es el que tiene ese poder. Y por lo tanto, nace ahí el yo. Con el yo, el mono trasciende su dimensión biológica, que estaba antes limitada a su monez. Era un mono y no era más que mono. Y solo podía alcanzar los fines que tienen los monos. Pero ahora, con esta nueva dimensión, que viene con la inteligencia, puede darse una identidad que antes no podía. O sea, puede asumir y orientar originalmente el sentido de su existencia. Y por eso el mono se entusiasma, porque se ha abierto un ámbito de acción en el que puede encontrar una identidad, que es el horizonte de posibilidad que solemos llamar libertad. Yo creo que esta escena es magistral porque esto se aprecia bastante bien. Y Aristóteles mismo señaló que cada uno de nosotros es causa sibi, causa para sí mismo, o también, Don Quijote dice, cada uno es artífice de su propia aventura. Y con ello, el ser humano trasciende los límites que marca la biología, a diferencia del resto de los seres vivos. Ningún perro o gato puede vivir más allá de su perrez o de su gatez, y el mono de su monez. Sin embargo, el hombre tiene un horizonte nuevo que es el de la libertad, que le corresponde a él generar una identidad. Por eso dice Aristóteles que es causa sibi, y Don Quijote dice que somos artífices de nuestra aventura. Entonces, de esta magistral escena, podemos extraer una enseñanza auténtica sobre lo que es la experiencia del deber. Esto es lo esencial que tenemos que llegar a entender. O sea, está el prejuicio generalizado existente de que cualquier deber es una imposición que viene de fuera y condiciona nuestra libertad. Pero
y a ello además contribuye otra cuestión, que es que el primer principio de la moral se formula como hace el bien y evita el mal. Pero es que esta formulación tiene el déficit de que no especifica cuál es el origen del juicio sobre lo que está bien y lo que está mal, que es precisamente lo que genera la experiencia del deber. Entonces veis que en la escena que hemos visto se ve que el peso del primer principio de la moral no es lo bueno o lo malo, el echar a los monos de la charca o el comer carne. Eso ya está supuesto, ¿no? Pero el peso del principio, hace el bien y evita el mal, es, vamos a ver si os lo explico bien, la conciencia que aparece en el mono del poder que acaba de recibir para orientar su acción como quiera. O sea, el mono de pronto se da cuenta que con la idea de garrote puede hacer cosas que antes no podía. O sea que, como puede hacer cosas que antes no podía, desde esa perspectiva ideal que tiene del garrote y del sí mismo, porque el yo también es una entidad inmaterial, desde esa conciencia que tiene, ¿eh? Pues surge inmediatamente el primer principio moral, que no es hacer bien, sino es actúa, haz algo. Claro, porque lo que sería absurdo es que el mono de pronto se da cuenta de que tiene un garrote y no haga nada. No, no, tengo un garrote, tengo poder, soy yo, quiero beber agua y quiero comer carne. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el principio de la moral. Actúa, ¿sí? Actúa. O sea, que esa naturaleza moral que tenemos es una tensión originaria hacia fines, ¿eh? Que no están dados de antemano y que tenemos que nosotros razonar sobre lo que queremos, conquistar nuestra felicidad. Eso es el ámbito de la libertad. Entonces, veis que el deber, debo de actuar, es el cauce para la libertad. O sea, el deber no es, me están obligando a hacer lo que no quiero, ¿no? De acuerdo que muchas veces te obligan a hacer una cosa, si no te castigan, pero entonces la haces no porque tengas que hacer esa cosa, sino para evitar que te peguen, ¿te das cuenta? Entonces, claro, ese es el origen del deber. O sea, que el deber no está enfrentado a la idea de libertad. Debo de cumplir una ley, no es precisamente que me está limitando a la libertad. No, no, es que el deber tiene conexión con la realización de la libertad. Tengo que actuar y si no actúo, pues no alcanzo la plenitud a la que podría llegar. Bueno, entonces, claro, esta es la cuestión que tenemos que llegar a comprender, que, vamos, que me gustaría a mí. Claro, os dais cuenta que esto es muy, digamos, es un pensamiento muy radical sobre la importancia de la vida moral. Porque Nietzsche, en su genealogía de la moral, reduce toda la experiencia del deber, sea este moral o jurídico, a lo que él llama moralina, como si dicha experiencia fuera un barniz que adorna nuestra vida. Como, por ejemplo, muchas veces puede pasar, ¿no? Es que me siento culpable y tal. Luego no sabes si eres culpable o no, pero la conciencia interna te dice, creo que he hecho una cosa mal. O sea, son cuestiones que no afectan realmente a nuestra existencia, sino que son, digamos, tendencias psicológicas con unas causas que se pueden curar, etc. Entonces, para él, el experimentar la necesidad de actuar es para él algo superficial. Por eso le llaman moralina. Y contrasta con las leyes que rigen nuestra constitución biológica, y los fenómenos naturales, que serían los auténticos cimientos de nuestra existencia como seres vivos. ¿Os dais cuenta? Cuando se piensa que la experiencia del deber es algo que no tiene esa entidad tan radical en la constitución de la vida humana, entonces ¿qué pasa? Pues que el derecho acaba convirtiéndose por su coercibilidad y la política, en cuanto que se ejerce el poder, que se reducen a un sistema de control social y un ejercicio de la fuerza. O sea, que es fundamental llegar a entender esta radicalidad de lo que es debo de actuar, para poder defender la idea de que el derecho es un deber moral, y la acción política es un deber de gobernar conforme a un ideal de justicia que busque la paz social. Y todo lo que salga de ahí
no es política y derecho, sino son corrupciones de lo uno y de lo otro. Pero claro, hay que empezar desde estas ideas antropológicas que... Muy bien. Bueno, entonces, antes de pasar a la segunda fase de la charla, que es el ideal de la cooperación, pues decidme si tenéis algo que comentar a lo que he dicho, o algo que objetar, no sé, o algo que no haya sido suficientemente claro en relación con esta experiencia del deber de la cual depende nuestra realización como personas. Hola, ¿qué tal, profesor? Una cuestión que me ha llegado a raíz de lo que ha comentado. ¿Se considera entonces ilegítimo si alguien se rebela contra una norma que considera injusta? Pues claro, te das cuenta que a esto hemos hecho mención. Cuando hemos citado al profesor Kuhn, dice que hay una bipolaridad en la obediencia al derecho, que es que tienes que obedecer al derecho porque es lo que genera la convivencia y la paz social, pero pero también tienes que tolerar ciertas injusticias, porque es imposible un derecho que realice perfectamente la justicia, ¿no? Eso lo decía. Y al final acaba diciendo, hasta que llega el punto en el cual el orden social vigente es tan injusto que tú, digamos, tu conciencia no te permite cumplirlo. Entonces ahí dice, ahí la traición o la desobediencia puede convertirse en un mérito. Es que, o sea, ¿te das cuenta? O sea que, claro, lo que planteas es muy importante. ¿Cuál es el límite hasta el cual yo tengo que obedecer lo que creo que es injusto, en función de un bien superior, que es el mantenimiento del orden? Entonces, la injusticia es un mal necesario, pero ¿hasta qué punto? Porque puede haber una sociedad esclavista donde tú digas, bueno, pues yo prefiero morir desobedeciendo a matar a 4 esclavos que se han portado mal. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hizo, por ejemplo, Tomás Moro o muchos ejemplos que hay en la historia de gente que, pues, que llega al límite en el cual la obediencia, el deber, no es estrictamente seguir la obligación jurídica, sino es seguir tu conciencia. No sé si te he contestado bien, Rafael. Sí, lo que me da la sensación es que depende mucho del contexto histórico en el que nos movamos, lo que se considera rebelarse o no, o el grado de rebelión. ¿Alguien quiere comentar algo a lo que ha dicho ahora mismo Rafael? Claro, es que, vamos a ver, lo que dices, tienes razón, tienes razón. O sea que el cambio de, digamos, de mentalidad colectiva influye mucho en todas estas cuestiones. Pero claro, es que sacas un tema ahí que a mí, que a mí me pone muy nervioso, porque me da mucha pena. O sea, el asunto es que lo que hay que hacer es no abandonar la propia responsabilidad al grupo. O sea, tendemos por un miedo a la libertad. O sea, yo es que lo veo. O sea, yo tengo 130 chicos de primero de derecho. Y claro, lo fundamental es que ellos sepan que lo que hacen lo hace cada uno. Yo no puedo hacer una cosa porque lo hacen los demás. Eso es lo que solemos hacer todos. ¿Yo qué hago ahora? Pues, ¿qué hace la gente? Pues lo mismo. Pues no. Hay que afrontar el riesgo, digamos, de saber ir contra la corriente en la medida en que crees en lo que haces. Ese es el problema que tú acabas de decir. Tienes razón. Hay que ser, pues, no hay que estar siempre en contra de todo, pero es que muchas veces ese todo no es aceptable. Entonces ahí es cuando uno tiene que, digamos, demostrar si estás dispuesto a significarte en base a lo que piensas, o si prefieres, digamos, ser un pelota, que es lo que se llama, ¿no? Un adulador. Yo con tal de comer, pues hago lo que me digan. Entonces, eso, claro, al final, ¿qué pasa? Pues que cada uno es artífice de su ventura. ¿Yo qué quiero ser? ¿Un pelota? No. ¿Quiero ser un mártir? Pues a lo mejor. ¿Quiero ser
una persona pues que, o sea, cada uno al final, la clave, según lo que yo he podido llegar a estas alturas de la vida, es que lo mejor que puedes hacer es morir contento contigo mismo. Y muchas veces eso pues no es fácil. Bueno, no sé, es que claro, Rafael, sacas unas cosas que son bastante densas y claro, los que nos dedicamos a estas cosas pues entramos siempre al trapo. Vamos a ver, si no queréis decir nada más, empezamos con lo de el tema de la cooperación. Bueno, quien quiera levanta la mano, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, ya hemos visto esta cuestión. El idea de la cooperación lo vamos a ver en función de lo que ya hemos visto, ¿eh? O sea, ya hemos visto la radicalidad del deber, del hecho de que tengo que actuar para llegar a ser quien realmente quiero ser, ¿eh? O sea que, y yo tengo un yo que es único y irreductible. O sea, por eso Wittgenstein hacía bueno, en base a lo que dice Wittgenstein, decía que el yo no tiene identidad. Es una palabra que significa lo mismo que cuando te pillas el dedo en la puerta y dices ¡ay! Eso decía Wittgenstein. Decía, el yo, ¿cómo puedes identificar el yo? El yo no se puede identificar. Entonces, él consecuentemente decía, por lo tanto, decir yo es igual que decir ay cuando te pillas, o sea, que el yo no existe. Pero bueno, quizá el segundo Wittgenstein era distinto, pero lo que dice tiene mucha razón, ¿eh? O sea que decíamos, el yo es una palabra que solo la puedo decir yo, porque cuando digo yo, el que sabe el significado de yo soy yo. Si tú dices yo, tu yo no significa el mismo que el mío, ¿eh? Por lo tanto, ese yo único, irreductible que somos cada uno, se encuentra con que para realizarse debe de actuar. Bueno, pues sobre esta idea, esto no significa, el hecho de que yo sea único, irreductible, no significa que esto comporte aislamiento. No significa que yo, aunque sea el único yo que existe en la historia, pues no significa que yo tenga que vivir aislado, sino que en la relación entre los individuos es lo que crea la sociedad entre personas, que es un vínculo que es de naturaleza distinta a la vinculación que une a los individuos de otras especies. ¿Eh? Por ejemplo, un enjambre de abejas, un banco de peces, una colonia de hormigas, una manada de elefantes, pues también son relaciones entre individuos de una especie animal. Nosotros somos animales inteligentes. Y el hecho de ser inteligentes, libres y conscientes de nosotros mismos hace que nuestra relación, digamos, tenga una naturaleza distinta a las relaciones que hay entre otras especies. Entonces, lo que es importante en este apartado es constatar que el deber de relacionarme con otras personas no es una acción de la que yo pueda prescindir, en cuanto que solo no puedo existir. O sea, el ser humano es un ser en relación. O sea, si el hombre no se, o la mujer no tiene un vínculo social, un tipo de relación, pues ¿qué pasa? Que como ser humano individual no es viable. ¿Entendéis? O sea que el vínculo social, con esto quiero decir que el vínculo social constituye el deber primordial de cada individuo de la especie Homo sapiens sapiens en cuanto que somos personas. ¿Qué significa? Que no podemos realizar nuestra libertad si no es en relación con otros, y con el otro. ¿Quién es el otro? El otro, con frecuencia, en la literatura sobre ese tema, se alude a Dios como el origen o el absoluto. O sea que, fijaros una cosa, ¿cómo se puede fundamentar esto que os digo? O sea, si pensamos que el yo único que surge en la escena del mono, vemos que ese yo que surge en el mono, la conciencia de sí mismo, abre un horizonte de vida
que es el horizonte de la libertad, que antes estaba cerrado, porque antes estaba limitado a su moned. Pero al recibir el yo, la inteligencia, y ser capaz de abstraer, pues esa conciencia de sí mismo y esa apertura a un nuevo horizonte que antes no existía, que es el horizonte de la libertad, digamos, se califica como persona. ¿Qué significa esto? Pues que no es algo que el mono haya autogenerado. O sea, ¿entiendes? O sea, el mono no de pronto se funda a sí mismo y dice, tengo que generar un yo en mi interior. No, sino que es recibido. O sea, que el mono depende de. ¿Por qué es mono? ¿Por qué tiene esa nueva dimensión en su vida? Porque se le es atribuida, le es dada, le llega. Aristóteles decía que eso surgía por epigénesis, o sea, se da una confluencia de factores que no se sabe cómo, de pronto surgía la conciencia, la epigénesis. Bueno, los cristianos creemos que hemos sido creados por Dios. O sea, que el yo depende. Es algo que constitutivamente depende de algo que no es él, porque no puede dar razón de sí mismo. Ninguno de nosotros ha dicho, en fin, Guillermo, ¿por qué no empiezas a existir ya, hombre? Y tal, aparece, muéstrate, y ¡paf! Y de pronto aparezco yo, consciente. No, si existo es porque dependo de alguien o de algo de donde provengo. Entonces, claro, ¿qué significa? Que yo, en cuanto tengo conciencia de mí mismo, soy un ser relacional. Puedo darle contenido a mi vida solo en relación con otras personas o con mi origen. ¿Os dais cuenta? O sea ¿qué significa esto? Que la radicalidad del deber de cooperar es una continuación de la radicalidad de la experiencia del deber. Es profundamente antropológico la cuestión. O sea, somos hombres y mujeres, primero, porque mi acción depende de que yo haga, mi vida depende de que yo haga algo, actúa, debes de actuar, y depende de que yo coopere, genere vínculos sociales, ¿eh? Entonces, claro, fijaros lo que dice otro filósofo conocido, filósofo Xavier Zubiri. Xavier Zubiri, un pensador hispano, en el sentido de español. Esto es un paréntesis, porque es que acabo de darme cuenta de la fuerte tendencia que hay ahora mismo. Me hago eco con ello de la reciente tendencia a considerar única la identidad hispana, incluyendo en ella a todos los pueblos cuya lengua materna es el idioma español. Esto, como sé que hay aquí algunos que estáis en América, pues yo estoy tomando conciencia. Además, yo he estado viviendo en Chicago 2 años y me doy cuenta de que es absurdo hablar de español, colombiano. Somos todos ahora mismo una única identidad, hispanos, porque hablamos español y todas las demás identidades son secundarias. Entonces, por eso he dicho que os pongo una cita de este conocido pensador hispano en el sentido de español. Decía Zubiri: nada tendría sentido en el hombre si lo concibiéramos solipsísticamente, como un individuo aislado e incomunicado con los demás. En todas sus esferas vitales de valor, se haya encuadrado en una comunidad constitutiva, en una necesaria apertura a los otros, tanto en lo que conviene a los valores biológicos y económicos, como a los valores superiores por los que adquiere una personalidad. Mirad, esto se puede entender bien con una analogía, que es la dependencia del individuo de la comunidad en la que vive. Puede ilustrarse con la analogía de que la letra es a la palabra lo que el individuo es a la comunidad. O sea, mi dependencia de la comunidad es análoga a la dependencia que tiene una letra de la palabra
de la que forma parte. Mirad, tengo un pequeño vídeo aquí que lo explico. Os lo voy a compartir. El dicho según el cual la letra es a la palabra lo que el individuo es a la comunidad nos puede servir para ilustrar esta cuestión. En el término amistad, por ejemplo, el valor de las letras que lo componen es superior al de cada letra aislada, puesto que por muy limpio y exclusivo que sea el sentido de cada una, el de la A, el de la M, el de la I, etc., si se dice aislado, no deja de ser un ruido sin significado alguno. Sin embargo, si las letras se unen según el orden que genera el término amistad, sus contenidos adquieren un valor y un significado que no tendrían sin la generosa colaboración que implica para cada letra subordinarse a ocupar el sitio adecuado para dar origen a la palabra amistad. El significado de esta palabra es el bien común que las une a todas y orienta la aportación de cada una. De la misma manera, la vinculación genuina por la que se genera la sociedad civil es un ámbito de coexistencia promovido por la iniciativa humana, en el que los frutos de esa iniciativa se condensan y refluyen sobre quienes lo forman en un flujo de doble dirección, según el cual los individuos hacen la sociedad y la sociedad enmarca a sus miembros. De esta forma, la justicia distributiva es la clave de la vinculación social, en cuanto garantiza que el juego de los esfuerzos humanos en la sociedad sea un bien para todos. Bueno, habéis visto que el tema de, digamos, de relegar el interés personal a un segundo plano en función de la generación de un bien común termina siendo un beneficio para todos. Esta es la clave de la cooperación. No es ir a coger la parte de pastel que me corresponda, cuanto más grande mejor. No, no. Es algo que también decía un economista, Federico Closets. Decía que hay una regla de cobre que se llama tomad y recibiréis, que es la que alienta el mercado entendido como competencia individualista, en el cual la competencia es lo que genera el beneficio o la pérdida, ¿no? Ahí es tomad y recibiréis. Esa no es la ley que gobierna, digamos, la integración social, sino que decía Federico Closets que la regla no es la de cobre, es la de oro. Dad y se os dará. El dar, la disposición de dar, aunque no lleve consigo la garantía de recibir, a la larga genera mucha más riqueza y producción que la reacción, la iniciativa reactiva, que es voy a dar porque recibo. Eso no funciona. Entonces, esta es una idea muy importante. Ya hemos visto aquí que, entonces, yo os digo que ningún animal es social como lo es el hombre. Las instituciones sociales son organizaciones constituidas por personas con un vínculo estable que son constitutivamente son intersubjetivas. En cuanto se generan por individuos inteligentes capaces de expresar lo que cada uno piensa a los demás en un régimen de reciprocidad. Ya veis que el yo os dije que era exclusivo y irreductible de cada uno, pero no significa que esté cerrado a sí mismo, sino que en cuanto que tiene una existencia relacional, pues, digamos, se despliega en el diálogo con otros y en la generación de un bien común, del cual ese bien común recibe una identidad al mismo tiempo que ese bien común él aporta su propia originalidad, ¿os dais cuenta? Consiguientemente, la sociabilidad de los individuos de la especie humana puede calificarse como una meta-especificación. O sea, nuestra especie, digamos, las relaciones entre los individuos no es a nivel de especie como las demás, sino es una metaespecificación. Es lo que se llama estrictamente la sociedad, ya que depende de
la generación de un vínculo en base a la libertad. ¿Entendéis? Entonces, de hecho, Aristóteles nos denominaba zoon politikon, animal político, porque nuestros fines se orientan a la consecución de fines superiores a nuestra mera condición biológica específica, según nuestra humanidad, como pueden ser la justicia en el ámbito de las relaciones civiles y la felicidad en el terreno personal. ¿Qué significa esto? Que según estas consideraciones, el hombre y la mujer, claro, el ser humano, tiene que regular tanto la organización social como la acción de producción de bienes, tiene que regular eso según leyes que no se cumplen de suyo, o sea, que se pueden cumplir o no cumplir, no como en el caso de las hormigas. Una hormiga no puede no seguir la fila de hormigas. ¿Por qué? Porque no lo hace porque debe, sencillamente lo hace porque es hormiga. Entonces, esas normas siempre se cumplen, porque son hormigas. En nuestro caso, al generar un vínculo social, las normas que organizan el vínculo y las relaciones de los individuos podemos cumplirlas o no cumplirlas, porque somos seres libres. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esta normatividad se incluye el derecho y la acción de gobierno. La acción de gobierno mediante el legem ponere, o sea, legislando, y el derecho mediante la realización de esas leyes vigentes conforme al criterio que todos buscamos, la justicia y la paz social. Por lo tanto, ¿qué seguimos diciendo? Que la obligación tanto del gobernante como del jurista es una obligación, y como de los que obedecemos las leyes, son obligaciones morales, en cuanto que buscamos lo justo. Y con ello estamos oponiéndonos al enemigo o al villano, que quiere decir que no. El orden social no es una cuestión moral, es un hecho que podemos estudiar. Y si lo quieres darle un juicio moral, eso ya forma parte de otra ciencia, de una creencia, de una religión o de unos valores determinados, pero que no forma parte intrínseca del derecho. ¿Por qué? Porque no hay una idea de que se pueda llegar a entender la naturaleza humana en sí. Y en cuanto que somos libres, pues la naturaleza humana pues es relativa, según las culturas, según los pueblos, según las ideas. O sea que la mente no es capaz de lograr una definición básica de lo que es el ser humano, tanto en su origen como en su destino, y por eso, en base a esa idea, regular cuál es la acción de vida y la que no conviene. ¿Ves que esta cuestión entre lo que es el naturalismo y lo que es el positivismo, pues siempre ha sido como el cabo de hornos de la teoría del derecho? Se han producido ahí siempre las mayores, digamos, discusiones académicas y en ello estamos. Pero, en fin, lo fundamental es ser consciente de la cuestión. Bueno, entonces yo ya con esto termino lo de la cooperación. Porque solamente para que veáis que cooperar es necesario. Actuar es necesario, cooperar es necesario. Sin cooperar y sin actuar, el hombre no es viable. No somos, y eso, por lo tanto, es un problema, que tenemos que organizar nuestra cooperación. Entonces, y es lo que vamos a ver ahora en relación con la política y el derecho. Entonces empezamos ahora con la tercera cuestión. Vamos a ver si profundizamos en la política como fenómeno normativo, es como ámbito de generación de deberes, de conductas debidas, y el derecho también como ámbito de generación de obligaciones, en este caso jurídicas. Os sabéis que la política y el derecho, pues lo que son es, digamos, actividades de generación de normas o de obligaciones que tenemos que seguir.
O sea, que son deberes, generar deberes. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es la difícil cuestión de decir, vamos a ver, ¿cómo es que es un deber moral, un deber que si no lo sigo se me castiga? Si todo deber es deber en cuanto actuando, según hemos visto, realizo mi libertad, ¿eh? ¿Cómo puedo calificar como deber moral un deber que si no actúo se me castiga, se me hace violencia y se me obliga a hacerlo? Entonces ya no es moral. Es sencillamente una imposición, una coacción, un castigo. Entonces, el derecho, ¿qué pasa? Que no sería un deber moral, sería sencillamente un sistema de control social. Si no haces esto, se te castiga, ¿eh? Tu libertad está limitada porque hay otra libertad que le corresponde lo que tú crees que es tuyo. Pues no. Entonces tú tienes que obedecer. Y si no obedeces, se te castiga, se te mete en la cárcel. ¿Os dais cuenta de la cuestión? Entonces, aquí lo que se trata de ver es, en base a lo que hemos visto, es que todo deber es moral, ¿eh? Incluso el derecho. Entonces, vamos a ver si llegamos a entender este punto. Hemos dicho que la cooperación es una organización de la convivencia, digamos, necesaria. ¿Por qué? Porque la cooperación es un cauce de realización del yo y de la propia felicidad. Esto es evidente en las relaciones que están basadas en el amor o en la amistad. Si yo tengo una novia, pues lo que más deseo es cooperar con ella. Y si tengo una familia, lo que más deseo es estar con mi familia. Y si tengo un amigo, lo que más me gusta es salir con mi amigo. Entonces, claro, aquí no se produce el problema. Para mí es un deber moral salir con mi amigo a dar una vuelta porque eso me genera felicidad, me enriquece la conversación, puedo estar pendiente de él y él de mí, igual con mi mujer, pues yo estoy encantado con ella, porque tal, y ella conmigo, tal. Entonces, claro, veis que en esos ámbitos de la amistad y del amor, pues, digamos, no hay ningún problema de considerar la acción como un deber. Salgo, coopero, porque debo de hacerlo, porque para mí es un bien. ¿Comprendéis? Si esto se pudiera trasladar a las relaciones civiles, pues claro, viviríamos en una situación de una justicia cósmica. O sea, si el derecho se cumpliera de un modo espontáneo, de tal forma que no hubiera falta castigar. ¿Por qué? Pues porque la gente cumple espontáneamente, como la diapositiva que hemos visto del hombre de la multa. Es que no hace falta ¿qué pasa? Que cuanto más juridificada está una sociedad, es decir, cuanto más se sigue el derecho está más oculto, porque no hay conflicto, entonces no hay jueces, no hay procesos, no hay tal. Cuanto menos juridificada está la sociedad, más brilla el derecho. ¿Por qué? Porque hay un continuo conflicto, demandas, procesos y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que juridificar la sociedad significa que el derecho se cumple como se cumplen las relaciones familiares o las de amor, que es lo que estamos nosotros buscando aquí. Estamos diciendo que la vida del Estado se nutre de la lealtad, que la lealtad es una forma de amor, ¿eh? Es una forma de amor. Pero bueno, eso no, al final. Lo que está claro es que, lo que quiero decir ahora es que si en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, no hay lugar para la sanción, digamos, porque se cumplen de un modo espontáneo, digamos, en relación con la vida civil, las relaciones civiles, esto no ocurre. O sea, la gente no cumple su deber, no respeta lo tuyo porque es tuyo, igual que lo mío porque es mío, de un modo espontáneo. Hay muchas veces que digamos, la gente valora mal lo que es suyo y luego también se cometen delitos. O sea, entonces por eso hace falta forzar el cumplimiento de la ley para el orden. Que en las relaciones civiles la justicia es un clamor. Es patente que la marcha del mundo no suministra una prueba de que impere una justicia divina,
más bien la justicia se alza como un clamor, lanzado desde estados y situaciones dramáticas, provocadas por la hostilidad y los déficits en la colaboración, que son constantes en la convivencia humana. O sea, esto es una experiencia. Conceptualmente sería estupendo que todo el mundo colaborara, digamos, por el bien y respetara lo de los demás como se respeta lo propio. Pero la experiencia muestra que esto no existe. Y aquí lo dice el profesor Helmut Kuhn. Mira, os voy a leer este texto, que es interesante. Dice, la dirección de la voluntad, o sea, lo que yo quiero, fracasa ante esta alternativa, que es la de que cada uno ha de conservarse mediante la realización del bonum propium, mediante mi interés particular. Yo me conservo mediante si hago lo que me interesa. Pero ese bonum propium lo tengo que sacar adelante en esta alternativa con los demás o bien contra los demás. ¿Comprendéis? Y dice, la decisión más habitual de no querer ver la existencia de esta alternativa por el prejuicio de una mentalidad individualista significa decidirse realmente por el segundo miembro de la misma y buscar el bien propio frente al de los demás, rebajando la sociabilidad a un saberse manejar en la vida. ¿Os dais cuenta? Que en las relaciones civiles, frente a la alternativa de querer ser justo, de querer pagar la multa, pues uno lo que trata es de, digamos, de escaquearse, no pagarla y con eso perjudicar a lo mejor y no cumplir la ley, o lo que fuera. Entonces, claro, es una alternativa que cada uno tiene. Entonces, claro, dice que decidirse por el primer miembro, es decir, querer cumplir el propio deber, aunque cueste, decidirse por el primer, es muy difícil al hombre abandonado a sí mismo, pues el con los demás solo puede realizarse como un para los demás. Y eso a su vez exige, frente al para uno mismo ingenuo, que es el bonum propium, una mutación radical de la actitud interna. La verdad sobre el bien común, como anterior al bien privado, solo puede resplandecer cuando la voluntad de autoafirmación deja lugar a la entrega de uno mismo. Dice, esta paradoja de la vida activa, el que quiera ganar su vida ha de perderla previamente, puede ser filosóficamente penetrada, pero dice aquí el autor, pero solo religiosamente vivida. O sea que, claro, ¿hasta qué punto es exigible que una persona esté contento por pagar una multa? Eso es una especie de santidad, ¿no? Pero bueno, es la vía para que realmente la vinculación social se refuerza y crezca la integración. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces solo tenemos que explicar por qué la obligación jurídica es una obligación moral. Ya hemos visto la primera explicación. En las relaciones civiles no está garantizada la cooperación. No está garantizado. Profesor, Sí, dime. usted hace un rato decía o viene diciendo que el deber moral es derecho, ¿cierto? Bueno, que el derecho es un deber moral. Exactamente. Pero yo pregunto, si eso es así, el derecho no se hace subjetivo. O sea, las personas no pueden percibir el derecho de manera subjetiva. Hombre, es que ese es el asunto. Hay una ley que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea que lo que estoy tratando de decir, de justificar, lo cual por eso digo que no es fácil, es que el derecho está conectado con la moral, es una ramificación de la moral. O sea, yo tengo que cumplir la ley como una obligación moral. Es decir, subjetivamente me tengo que adherir a lo que obliga el derecho como orden social porque refleja la idea de justicia, que es lo que me decía antes Carlos. ¿Hasta qué punto? Porque si veo que el derecho es absolutamente injusto e inhumano y muchas veces criminal, pues mi conciencia, subjetivamente, mi moralidad me dice que no siga la ley.
hay que ver si eso realmente es una ley o no es una ley, o es una represión. Pero que el derecho, bien entendido en cuanto a que es un intento de realizar la justicia, pues al ciudadano le obliga. Le obliga moralmente en cuanto que debe de seguirlo. Pero claro, es que el derecho, por sus características propias, tiene una vigencia objetiva en cuanto está expresada en el lenguaje, y tiene vida propia. O sea, el derecho es la norma, ¿no? La norma. Entonces, la norma, aunque tú no la conozcas, te obliga. Por lo tanto, cuando pasa eso, no es una obligación moral, porque no sabes lo que tienes que hacer. ¿Entiendes? O sea, pero claro, es que esto tendríamos que entrar en el estudio ya del derecho, en cuanto, digamos, orden jurídico, sistema jurídico, ley vigente, títulos, tal, externalidad, una serie de cosas que tienen el derecho que ya habría que hacer un curso sobre derecho, ¿no? Pero aquí no estamos haciendo un curso sobre derecho, estamos tratar de explicar en qué consiste la normatividad jurídica y política. O sea, qué es el hecho de tener que cumplir la ley y la experiencia del deber que tiene el gobernante de tener que legislar según la idea de justicia. ¿Veis? O sea, estamos estudiando teóricamente qué es la normatividad en cuanto a fenómeno humano. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Te das cuenta? Yo no os digo que esto sea fácil, porque siempre que hablas de derecho, siempre haces referencia a qué dice la ley, qué tengo que hacer. O hablas de política y dices, ¿cómo solucionamos este problema? ¿No? Como decía nuestra amiga, creo que era Yunis, es que no, pues Camila, Camila, pues todo el tema de la migración, está en la globalidad y todo el tema de no me acuerdo bien cómo lo llamaste, pero que son problemas prácticos. Nosotros no estamos estudiando política y derecho desde el punto de vista práctico, que es mucho más fácil, sino estamos estudiando la política y derecho en sí mismas como fenómeno normativo específico de la especie humana. Por eso hemos estudiado qué es el deber, ¿eh? Y cómo el deber está vinculado a la generación del horizonte de libertad, generación del yo, apertura a un mundo que no forma parte de la biología, sino que es un mundo moral. Y también hemos visto cómo ese deber incluye la necesidad de cooperar. O sea, que o nos vamos todos al precipicio o no nos vamos todos al precipicio, o nos vamos todos a la gloria o no. El caso es que uno no se va solo a ningún lado, siempre se va con los demás. ¿Comprendéis? Entonces, hemos llegado ya a estas dos cosas que son antropológicas, pero que son básicas para saber lo que es la política y el derecho, porque la política y el derecho son vinculaciones de seres humanos inteligentes, que pueden ser, digamos, pueden ser conducentes a la felicidad y a la plenitud, o pueden ser generadoras de muerte, represión, como pasa con la guerra. O sea, la guerra es un fenómeno brutal. O sea, es aniquilar a otro, ¿entendéis? Es un modo de cooperar negativo. O sea, entonces, por eso os digo que el orden social está generado por normas que se pueden cumplir y no cumplir. Eso no ocurre en las relaciones de amistad y de familiares. ¿Por qué? Porque esas relaciones se generan por el mismo querer relacionarse. Y cuando ese querer desaparece, la relación desaparece. Pero las relaciones civiles se caracterizan por su permanencia, porque están reguladas por el derecho. O sea, tú no puedes dejar de ser vecino de tu vecino. Lo que sí puedes dejar de ser novio de tu novia o novia de tu novio, eso sí, porque el noviazgo es algo que está enraizado solamente en tu motivación. Pero tu vecino está arraigado en la propiedad de la casa. Entonces eso es algo externo. O sea que el derecho tiene una dimensión externa que, digamos, lleva consigo la necesidad de que esté vigente siempre, aunque tú no lo quieras cumplir. ¿Comprendéis? Entonces, esto es lo que hay que explicar, cómo compaginar el hecho de que el derecho, ¿eh? Me obligue al mismo tiempo que sea moral. ¿Y eso cómo se puede entender? Pues mira, eso se puede entender porque lo siguiente, porque
la relación civil es lo que se llama una vinculación política. ¿Qué diferencia hay entre un vínculo político y un vínculo de amistad, un vínculo entre deportistas o un vínculo familiar? Pues que todas esas otras vinculaciones, digamos, no son últimas y definitivas. Es decir, que si no me va bien, me desvinculo. Pero de la política, del vínculo político, no te puedes desvincular, porque tu existencia, tu vida, depende de esa vinculación. Y eso se ve en el asunto de que toda comunidad política es una situación en estado de emergencia potencial. Pensar en esto despacio. ¿Qué significa esto? Mirad. Este profesor que os he citado antes dice lo siguiente. En la súbita privación ocasionada por una catástrofe natural o social, o sea, una guerra, un terremoto, el individuo es arrancado del sueño cotidiano de una supuesta autosatisfacción. Le asalta la conciencia de su dependencia de la sociedad y comprende que, si quiere vivir, ha de seguir a aquellos que se ofrecen como salvadores, los que dan la consigna en la común acción defensiva, y que con una actitud responsable están dispuestos a convertir la común voluntad de supervivencia en decisión y en hechos. Pero el Salvador solo puede salvar si se le obedece sin condiciones. Así, la invasión de la necesidad exige en la vida social la sumisión libre, esto es, consciente de la necesidad. Fijaros que el estado de emergencia es algo, a lo mejor ahora estamos cada uno en nuestra casa muy bien, pero es que mañana podemos estar corriendo detrás de un fuego que nos va a devorar, o de una guerra que empieza a surgir, o de una peste que viene con la amenaza de enfermarnos. Os dais cuenta que el estado de emergencia lo podemos imaginar como lejano, pero es que está inmediatamente, o sea, en cualquier momento puede aparecer. Entonces, en el estado de emergencia, ¿qué ocurre? Que la consigna es obedece o muere. ¿A quién obedezco? Al que manda. Entonces, claro, cuando hay una emergencia, ya todos los políticos no sirven para nada. Lo que sirve es el bombero. El bombero es el que manda. ¿Por qué? El bombero es el que se pone en riesgo y el que le obedece es el que se salva. ¿Entendéis? Luego se va el bombero y vienen los políticos. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que es muy importante entender el estado de emergencia y que la vinculación política se explica en base a que es una vinculación que se levanta sobre que el ser humano siempre está ante esa situación de emergencia, de urgencia, de posible urgencia, en la cual siempre tiene que haber un mando y una obediencia necesaria. ¿Por qué? Porque preferimos obedecer a morir. Y eso, en situaciones normales de existencia, también fundamenta el status civitatis, ¿no? El status civitatis en una situación de paz, pues está regulado por el derecho. Pero claro, ese status civitatis no está garantizado, por muy ajustado a la justicia que esté, porque siempre hay la posibilidad de que haya una transgresión, una persona injusta que quiera robarte lo tuyo, un delincuente que quiera, digamos, romper ese vínculo personal que nos une en cuanto a sociedad. Entonces, claro, os dais cuenta que el derecho necesita la fuerza para garantizar el orden justo. Porque el orden justo no está garantizado de antemano, como si está garantizada el comportamiento entre las hormigas. Las hormigas siempre se van a comportar igual, que es bien, muy bien. ¿Por qué? Porque gracias a eso son hormigas. Pero en nuestro caso, el hecho de que no necesariamente seamos todos justos, leales y fieles, significa que para mantener la duración y la supervivencia del Estado, hace falta la fuerza. Porque la fuerza se explica porque estamos siempre en situación de emergencia potencial.
Y la fuerza siempre es eso, es obedece o muere, obedece o te vas a la cárcel, ¿eh? Obedece o te quemas en el edificio en llamas. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, esto es lo que fundamenta el vínculo político como un vínculo necesario, como un vínculo necesario. Y de hecho, pues se ve que el ejercicio del poder político muchas veces es represivo, es exterminador, depura a la gente. Otras veces el poder político, o sea, que tiene poder sobre la vida y la muerte. Mientras que en un club deportivo, allí no, ahí solamente se regula pues una afición. En una familia, pues tampoco. Si un hijo se quiere ir de casa, pues se larga y ya está, no pasa nada. Hay un disgusto o lo que fuera. Entonces, claro, yo creo que esto nos permite entender la condición política de la especie humana, es lo que explica que el deber jurídico es un deber moral. ¿eh? ¿Por qué? Porque cumplir la ley asegura la existencia y permanencia del vínculo social, y garantizar su consistencia frente a las agresiones que vienen de dentro y de fuera. Entonces yo tengo que obedecer la ley porque, aunque la ley muchas veces incluye injusticia, el derecho, por lo menos, trata de preservar lo que es suyo de cada uno. Y sin ese derecho nadie podría, digamos, desarrollar su persona ¿eh? Pues según su idea de libertad. Fijaros aquí, esto también se puede ver cuándo nace el Estado. ¿eh? El Estado es el ejercicio del poder político. Entonces, claro, la acción política, como ejercicio del poder contrario a la tiranía y al despotismo, es una dinámica moral que está vinculada al origen del Estado. Leo Strauss, en su meditación sobre Maquiavelo, dice: en el principio era el terror, la violencia con la que un pueblo conquistador sojuzga a un pueblo indígena, y a partir de ella surge el Estado. O sea, el Estado surge del terror. ¿Cuándo? Cuando los dominadores transmutan su conciencia de dominio en la posibilidad de ejercerlo para implantar la justicia. En vez de dominar para reprimir y explotar, dominan para implantar la justicia, pero para eso necesitan también la fuerza. ¿Os dais cuenta? Para asegurar que el orden justo se preserva. Por eso dice que manteniendo, sin embargo, por ello la fuerza como garantía del nuevo orden social inspirado en la justicia. Entonces, claro, cuando los que gobiernan se ve que gobiernan y ejercen el poder dando origen a una convivencia política, es decir, no dominadora ni tiránica, sino política, entonces, ¿qué pasa? Que al ciudadano, con una conciencia política madura, también se le puede exigir. O sea, igual que al que tiene poder se autolimita el poder buscando la justicia, el que le obedece, es decir, al que antes estaba sometido a su poder, que podía ser tiránico o no, se le puede exigir que tolere que en ese intento de hacer la justicia muchas veces haya fallos. Y a pesar de esos fallos, quiera seguir obedeciendo. Y es que eso nos compensa. ¿Por qué? Porque es mejor muchas veces obedecer, aunque no estemos de acuerdo, a la alternativa. ¿Que la alternativa qué es? Que no me manden, sencillamente que me dominen en base a una voluntad, no en base a una ley. ¿Os dais cuenta? Entonces, ahí está el punto. Lo complicado es saber cuál es el límite, hasta qué punto yo tengo que obedecer para preservar la libertad, o hasta qué punto mi libertad exige la rebelión. Esa es la cuestión. Por eso estamos diciendo que todo se reduce a una actitud moral. Tú no puedes calificar el derecho siempre como un factum, porque el ser humano tiene una naturaleza que es precisamente moral. Es moral. O sea, somos lo que somos en la función, en la medida en que, digamos, nosotros queremos ser lo que somos. Porque consideramos que eso es lo bueno. A pesar de cualquier tipo de dominación a que cada uno pueda estar sometido. Y claro, pasa que, claro, vivir es un reto difícil, que se manifiesta tanto a nivel individual como a nivel social, a nivel político y a nivel global. ¿Te das cuenta?
Tenía aquí la última cuestión que quiero deciros, es que la ley de lealtad, la ley de lealtad va unida a otro elemento. Es decir, se puede decir que la ley de la lealtad es una actitud moral referida a un comportamiento público, que significa yo paso por esto que me parece injusto en función de un bien mayor, que es preservar el orden social. O sea, en vez de generar demandas y demandas y demandas, lo que hago es cumplo mi deber y mi deber y mi deber hasta donde vea que es razonable. ¿Sí? Porque lo primario del derecho no es la reivindicación de un derecho, sino lo que genera un derecho no es la titularidad. No. Lo que genera el derecho es el deber que tiene la gente que me rodea de respetar mi título. O sea, yo tengo un título que me genera un derecho, pero no porque tenga el título. El título genera mi subidad, esto es mío. Pero el derecho existe cuando hay personas a mi alrededor que deben de respetarlo. O sea, que lo primario del derecho es el deber del otro. Y como consecuencia, yo tengo un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley de la lealtad, os estaba diciendo, es esa actitud de decir, quiero cumplir mi deber, ¿eh? Hasta cierto punto. Claro, porque si mi deber, soy médico, mi deber es provocar un aborto y yo eso no me parece bien, pues ya mi deber pues está subordinado a un deber moral superior. Entonces ya veré yo lo que hago. Pero si mi deber es entrar el último en el quirófano, pues entonces ya, aunque piense que tengo más antigüedad, bueno, pues entro el último, me da igual. ¿Entiendes? Con tal de que funcione el quirófano me vale. ¿Te das cuenta? Para hacer otro tipo de operación, me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la ley de lealtad, que es la actitud moral en relación a la conducta pública de obedecer la ley, esa ley de la lealtad necesita de otra actitud moral que esta es personal, que es la humildad. Es decir, es muy difícil que una persona, digamos, orgullosa y soberbia, digamos, pueda tener la actitud de la lealtad. Es decir, de tolerar comportamientos que generan paz social, integración social, aunque pueda estar un poco contrarios a ellos, si una persona no está arraigada en la soberbia y la exaltación del yo. ¿Comprendéis? Entonces yo propondría al profesor Salvador que si se edita otra vez esta sesión, pues se llame Derecho, Política y Humildad. Porque al final lo que determina el orden de paz y la convivencia y genera unión en la vinculación social, que es esencial para la felicidad de cada uno, como hemos visto, es la actitud humilde. Es decir, saber que todo lo que tienes es debido y en la medida que puedes tienes que corresponder. Y ya está. De eso da lugar a la lealtad, que da lugar al cumplimiento espontáneo de la ley, que da lugar a, digamos, a partir de una política también que busca la idea de justicia, y con ello yo creo que os he explicado un poquito la cuestión, sabiendo que hay que pensar sobre ella. Hay que pensar sobre ella, leer sobre ella, porque hay muchas objeciones que se pueden hacer. Bueno, ya está. ¿Tenéis algo queréis que... Ah, Pilar, menos mal que te ríes. Doctor, quería comentar una cosa rapidísimo, por favor, antes de terminar, que me quedó como duda. Dime. Gracias. Soy Luis de México. Al final usted dijo que la moralidad está por encima a veces del cumplimiento del derecho. ¿Por qué si soy, por ejemplo, un doctor público y tengo la obligación por la ley de hacer, el ejemplo que usted puso, de practicar un aborto? ¿Por qué ahí dice que sí está por encima mi moralidad, que si, por ejemplo, tengo que entrar al último, al quirófano, aunque
sea evidente que lo mío es una urgencia y lo de los demás no? ¿Por qué tengo que acatar una sí y otra no? O sea, ¿por qué yo, que soy doctor, tengo moralmente la obligación de cumplir la ley? Y la ley incluye el hecho de que yo tengo que practicar un aborto a una mujer porque me lo impone el hospital según el cumplimiento de la ley. Yo tengo esa obligación. Entonces, es una obligación que, digamos, en cuanto es derecho, estamos diciendo en esta sesión que es una obligación moral. Y luego la otra cuestión que hemos dicho es que si yo soy el cirujano más antiguo, tengo derecho a entrar primero en el quirófano. Pero resulta que hay un momento en el cual me dicen, usted va a entrar el último. Entonces, claro, entonces, ves que son dos casos. Entonces tú me preguntas, ¿por qué en el primero no tengo que cumplir la ley y por qué en el segundo sí? Cuando en un caso la ley me obliga a hacerlo y en el otro yo tengo un derecho que la ley, yo tengo un derecho que me reconoce la ley, pero no se me permite cumplirlo. Esto solamente es un caso imaginario. ¿Por qué? Pues porque la última, y esto tiene que ver con lo que os he dicho, la última norma, el último, digamos, instancia que me dice a mí lo que tengo que hacer, soy yo mismo. O sea, yo soy quien determino, en cuanto a ser libre, lo que debo de hacer, aunque eso me acarree la muerte. O aunque eso. Entonces ¿qué pasa? Que ahí está, si eso lo decía Tomás de Aquino también, que la conciencia es la última norma de moralidad. O sea, yo puedo pensar, y si es que es así, entonces ¿qué pasa? Que de pronto yo me encuentro con un orden jurídico que me establece una serie de obligaciones. Entonces, claro, yo me doy cuenta que tengo la obligación de seguir el orden jurídico porque con el orden jurídico hay paz social. Pero claro, si hay un momento en que el orden jurídico, para que haya paz social, me tengo que cargar a la mitad de la población mediante un exterminio, pues entonces yo ya digo, bueno, un momento. Mi conciencia me dice que no voy a obedecer ese orden jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre el orden jurídico es moral en tanto en cuanto, digamos, tu conciencia lo ve como justo. Pero tu conciencia tiene que ser suficientemente tolerante como para no exigirle la justicia absoluta, porque eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues por el estado de emergencia. ¿Entiendes? Porque no se puede exigir que todos nos comportemos como las hormigas, es decir, que siempre hagamos lo que tenemos que hacer por lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que no cumple la ley, ¿comprendéis? Entonces, claro, ahí está, la existencia humana es una existencia complicada. Entonces, ¿quién contribuye a la integración social? Los que tienden a la lealtad y a la humildad. ¿Y quiénes son los que contribuyen a la desintegración social y a la exterminación? Porque vamos a acabar tirándonos bombas atómicas, pues los egoístas y los que van buscando el interés personal. ¿Entendéis? Y esto es un dilema que es una dicotomía evidente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que quién la ve? Pues la ve el humilde. Pero es que el soberbio está ciego, ¿comprendéis? Entonces no ve nada. Bueno, ya está. No sé si te ha servido lo que te he dicho, Luis. Sí, sí, doctor, totalmente. Pero entonces sí me queda la impresión entonces que en última instancia sí existe la subjetividad entonces del cumplimiento de, porque Hombre, por el ejemplo que usted puso de que tengo que cargar la mitad de la población, pues bueno, ahí paro. Entonces, ¿cuándo paro y cuándo no paro? Pues según la moralidad de cada quien o la ética o etcétera. Claro, si el origen de todo es cada uno, ¿entendéis? O sea, tú tienes un buen gobernante y es que eres un hombre feliz y estás deseando ver. Es lo que se llama el liderazgo. El líder ¿qué es? Es una persona que convoca voluntades, o sea, que la gente quiere ser como él. ¿Y por qué es líder? Porque representa. La representación es clave. Entonces, ¿qué pasa? Que líderes no es el que manda, líder es el que convoca, el que es seguido, ¿entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo es subjetivo. Si el líder es un tío o una mujer que es ejemplar, entonces, ¿qué pasa? Que subjetivamente, entonces es la que debe de mandar. ¿eh? Y también la obediencia es subjetiva. Que no obedezco y me dan caña, bueno, pues entonces pues me da igual, soy un mártir. Que quiero obedecer y para que no me den caña, pues obedezco. O sea, al final todo se reduce a
precisamente a la disposición interior de la gente. ¿Qué es lo que decía Aristóteles? ¿Cuál es el fin del Estado, de la ciudad? La virtud ciudadana, ¿entiendes? No la producción. O sea, es que la producción, el capitalismo es algo que, pues, que no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque yo puedo comer mucho, pero no puedo comer más de 5 veces al día. ¿Entendéis? Entonces, claro, como 5 veces al día y a lo mejor puedo comer 5 veces angulas al día, pero eso no me genera la felicidad que necesita mi espíritu, ¿comprendes? ¿Entendéis? Bueno, ya veis que estamos entrando Entonces, claro, todo es subjetivo, Luis, todo es subjetivo. Todo se reduce a la subjetividad, ¿eh? Y que la subjetividad es la virtud o no la virtud, es ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque consigues alcanzar el fin para el que estás hecho, ¿no? Es lo que le pasaba al mono de la escena. O sea, el mono de la escena de pronto se encuentra en un mundo pues, que no sabe. Entonces tiene que empezar a usar el garrote. ¿Para qué lo usa? Claro. Igual al final lo usa para pegar a sus hermanos. Entonces, todo es subjetivo. ¿Quieres decir algo más sobre todo esto? Hola Guillermo, sí, buenas tardes. Hola. Yo creo que hay una reflexión aquí de fondo y es que al final, detrás de todo ese ejercicio, por lo menos como yo lo he entendido un poco, es que sí puede ser subjetivo de alguna manera, pero es que al final se nos otorgan también unos derechos, ¿no? Y eso también hace la libertad un derecho, ¿no? Y a partir de ese marco legal que tenemos, esa libertad que nos permite, al final es lo que nos permite decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Y por tanto, eso es lo que también permite enriquecer las leyes, ¿no? O ir cambiando las leyes en la medida en que nuestra moral o nuestra ética va cambiando. Entonces, creo que lo que va detrás de esa subjetividad realmente es permitirle la evolución a comprender al ser humano la sociedad que necesita. Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Camila, pero mira, vamos a ver si no confundimos. Yo lo que he intentado es explicar lo que son en sí mismo el derecho y la política, ¿eh? Ya veis que hemos llegado a la conclusión de que el derecho y la política generan obligaciones, ¿eh? Que son necesarias desde el punto de vista de externo. O sea, externamente, cuando hay un fuego, ¿eh? Hay que irse del fuego para sobrevivir. Entonces, ¿quién está a cargo del fuego? Los políticos y haciendo normas. ¿Entendéis? Entonces, tú, subjetivamente, dices, como no quiero que me coja el fuego, pues lo que hago es obedezco al político, ¿eh? Eso es el estado de emergencia y lo que últimamente explica el hecho de que la sociedad política no se puede disolver. Entonces yo prefiero, vale. Entonces, eso, ¿veis? Es una explicación teórica sobre por qué hay que obedecer las leyes y sobre lo que es la política y sobre lo que y qué diferencia entre la política y la vida familiar, la vida del amor, la vida de la amistad. O sea, que es la vinculación última y extrema necesaria para existir, se llama vinculación política. Y entonces ahora tú me dices, se puede cambiar las leyes a partir del ejercicio de la libertad. Pero claro, aquí estamos en la dimensión práctica. O sea, evidentemente tú y yo, en cuanto estamos viviendo, formamos parte de un vínculo político, estamos sometidos a un derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente tengo que hacer ciertas normas, ¿eh? Entonces yo puedo perfectamente, como ciudadano libre y en una sociedad democrática, pues participar diciendo que esa ley pues me gusta, no me gusta, o votando a partido que esa ley pues la derogaría o pondría otra. O sea que todo lo que dices tú es compatible con el hecho de la libertad. Estamos hablando de la libertad como desde dos perspectivas. La libertad práctica de qué tengo que hacer en una sociedad donde se registra y la libertad teórica, desde el punto de vista teórico, de cómo la libertad es un elemento esencial en el seguimiento de la ley en cuanto a obligación moral, ¿eh? ¿O no? No sé si me he explicado bien. O sea Sí, perfectamente, sí, sí, Guillermo. que A no, eso me refiero. Justo a eso vale, me refería. Gracias. pues sí, muy bien.
Si no tenéis nada, pues lo que diga Pilar. No, pues efectivamente, si nadie tiene nada ya que sumar, pues si tú consideras que damos la clase por terminada, pues finalizamos aquí y ya está. Hombre, yo la verdad es que, según lo que he dicho, me encantaría que este vínculo que hemos generado se mantuviera a lo largo del tiempo y se enriqueciera. Por lo tanto, Claro. cualquier cosa que queráis los asistentes, escribirme por correo electrónico o lo que fuera, a mí me estará encantado el responder a lo que pueda o daros alguna bibliografía que a mí me haya servido. Estupendísimo. Pues sí, cualquiera, no sé si se lo has facilitado tú a lo largo de tu intervención, como yo estaba trabajando al mismo tiempo en otras cosas, no sé si tu correo electrónico ya se lo has facilitado a ellos o no, Vale. pero cualquier cosa me podéis preguntar que yo os lo facilito para que establezcáis contacto ya personal entre tú y el alumnado. ¿De acuerdo? Muy bien, Pilar. Muy bien, pues nada, agradecerte mucho, Guillermo, pues tu dedicación y estos momentos, y a todos los alumnos por haber asistido, y nos vemos el próximo lunes en la nueva sesión, en la siguiente sesión del profesor Francisco Arenas. Alguien ha escrito en el chat, muchísimas gracias, Yuniris, gracias a vosotros, y nos vemos el próximo lunes.